Muy buenos días, amigos del programa Latidos del Campo. Iniciamos una nueva etapa en su programa y con los mismos colaboradores, con la misma gente que siempre nos ha apoyado y está con nosotros la maestra Claudia Leonora. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo Muy buenos estás? días, amigo. Pues, ¿cómo estás? Pues ya aquí dando la nota. Y felicitándote y agradeciendo la continuidad Para eso porque estamos. los temas han sido muy interesantes. Hemos tenido mucha respuesta, aunque pareciera algo increíble que un domingo tan temprano la gente quisiera acercarse a la cultura, a algo tan sublime, a veces difícil de entender, como es un poema, como es un libro, como es la vida de un escritor, de un poeta, como que a veces son sentimientos encontrados y tan temprano cualquiera podría decir, ay, ¿Quién lo no, va a hacer? Sí, fíjate que también he recibido afortunadamente, yo creo que tenemos que agradecérselo al público, sí. que he recibido, oye, es que yo te escucho los de, yo, ¿qué haces despierta a esas horas? Por favor, ten una vida. Y no, no, es que agarro, prendo y entonces estoy acostado y estoy escuchando, es súper interesante. Y la verdad es que no tenemos con qué pagarle a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos observan, que están constantemente pues al pendiente de qué temas se van a Sí, tocar. Y, sí, y afortunadamente que también nos siguen en redes sociales, amigo. sí. Y eso es importante. Y digo, ¿y por qué se da pie a que ellos mismos propongan los temas, como es en este caso, ¿no? Ujú. Que a partir de que se ha compartido, pues por ahí un fragmento de un poema, pues la gente dice, bueno, pero ¿qué eso qué? ¿Qué quiere decir? ¿Por ¿Y qué? quién lo compuso? Exactamente. Y pues para eso estamos aquí, para armar el lío. Bueno, y hoy no es la excepción de un tema tan interesante. Hoy vamos a hablar de Federico García Lorca. Aquí nos acompaña, aquí está él. Tenemos, nos persinamos antes de empezar. Claro que sí, pues lo merece, como dicen por ahí, y me quito el Muy sombrero. bien. Federico García Lorca fue un destacado poeta y dramaturgo español, nacido el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, España, y asesinado por fusilamiento el 18 de agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española. Federico nació en una familia acomodada que fomentó su amor por la literatura y la música. Desde joven mostró un gran talento artístico. Estudió filosofía, letras y derecho en la Universidad de Granada. Su mamá, maestra de escuela, fue una de sus primeras influencias literarias. En 1918 publicó su primer libro, Impresiones y Paisajes, el cual fue financiado por su padre. Federico se unió a la generación del 27, un grupo de poetas influyentes en la literatura española. Su obra abarca tanto la poesía como el teatro, destacando títulos como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Su poesía es conocida por su simbolismo y su profunda sensibilidad, abordando temas como el amor, la muerte y las injusticias sociales. A lo largo de su vida, Federico viajó a Nueva York y América Latina, donde se inspiró para escribir Poeta en Nueva York. Su estilo innovador y su compromiso con el teatro popular lo llevaron a fundar el grupo teatral La Barraca, que buscaba llevar el teatro clásico español a las comunidades rurales. Lamentablemente, su vida fue truncada cuando fue asesinado por fuerzas franquistas en 1936, poco después del inicio de la Guerra Civil Española, en un baldío, bajo de un árbol. Su muerte simboliza la represión cultural de la época, pero su legado perdura y es considerado uno de los más grandes poetas y dramaturgos de la literatura española del siglo XX. Pues sí, ya en anteriores ocasiones hemos hablado de Federico, ya hemos hecho programas a lo mejor que donde vamos hablando sobre su obra, sobre su sensibilidad, pero hoy específicamente vamos a abordar una obra que es lo que, bueno, los que saben mucho de esto, los entendidos, dicen que es su obra cumbre. Sí, Y creo que vamos a entender por qué hablamos específicamente del llanto por Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Esta elegía, que también en algún otro programa hemos explicado un poquito sobre lo que es sí, una elegía,
pero que de alguna manera es la obra más madura de todo lo que él tiene, ¿no? Recordando así como a grandes rasgos, pues sabemos que la obra de Federico García Lorca es muy sensible, es muy natural, es decir, evoca muchas cuestiones naturales y reales, pero siempre lleva esa realidad hacia lo sentimental o hacia el desbordamiento emocional, ¿no? Sí. Y Llanto por Sánchez Mejía es la culminación porque él estaba en plena madurez y además el acercamiento que él tenía con Ignacio Sánchez Mejía, precisamente que era su cuñado y era cercano a él, y fue uno de los que lo fue acercando también a ese grupo de poetas de la generación del 27, donde compaginaron tanto y maduraron en ese momento. Por eso es icónico ese grupo en la literatura. Y vamos a recordarles como muchas cosas que ya tenemos programas sobre eso, pero no importa, vamos a darnos el tiempo de decirles, bueno, que es una elegía, ¿no? Habíamos hablado que la elegía, pues es esta canción que de alguna manera muestra el dolor de una pérdida, ¿no? De hecho, en su mismo origen griego, el egos no significa canto de duelo, ¿no? Entonces, es esta escritura que se hace para nosotros poder reflexionar. O sea, no solamente es quejar, no solamente es dolernos, no, sino meditar y reflexionar sobre la pérdida. Esta pérdida que puede ser la pérdida de un ser querido, de un amigo, de la pérdida de un amor, podría ser también, ¿no? Que también es un duelo, o la pérdida de la juventud, ¿no? Que también de alguna manera nos cuesta mucho desprendernos de la pérdida de la patria. Entonces, todas esas cosas que perdemos y bueno, y que de alguna manera nos generan un dolor, utilizar o canalizar ese dolor en la reflexión. Ese es el propósito de la elegía, es una de las formas en que desde los griegos se utilizaba para poder canalizar este dolor. Una forma antigua y rústica de la actual tanatología. Exacto, sí, bueno, pues sí. Bueno. Sí. Sí, claro que es este acompañamiento, ¿no? Solamente que fíjate que aquí esta reflexión de lo que perdemos, vamos a tener en cuenta que no solamente es una reflexión de la muerte, ¿no? Que podríamos clavarnos en la muerte y en la pérdida. No, es una reflexión en la vida. Es decir, ya lo que fue y cómo reflexionamos y qué aprendizaje nos dejó y qué podemos observar. Pero sí, efectivamente. Sí, nace del dolor por la muerte, pero te lleva a reflexionar hacia lo que queda o los que quedamos en vida. Y eso nos ayuda para que eso perdido, buscamos esta pintura, ¿no? Esta pintura para que permanezca de la mejor forma en nuestra memoria. En nuestra memoria física, en nuestra memoria de recuerdo y en nuestra memoria de lo que somos, porque al final somos memoria y todas esas vivencias nos van constituyendo. Y además es una forma bonita de que te quedes con esa imagen del ser perdido, del ser querido que se fue, que ya no está, que estás consciente porque dices, murió. Entonces ya el de decir muerte es no hay marcha atrás, no hay paso atrás, ya no va a regresar. ¿Cómo lo tienes que recordar? ¿Cómo lo quieres recordar? ¿Y qué te llega en ese momento de lo que viviste, que son esos recuerdos gratos? O en este caso, los últimos momentos de su vida. Exactamente, sí. Y ahora, ya acercándonos un poco más a la obra, bueno, el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, aunque ha sido muy bien albergada, ¿no? Dentro de los círculos taurinos, porque pues Ignacio Sánchez Mejía fue un torero, en realidad es más que un poema taurino, es decir, no es solamente, es decir, la intención que tiene Federico García Lorca no es hacer un poema taurino, no. Es este dolor, es verter este dolor, rescatar estas características de la persona que ha fallecido, estos valores que tiene, estos atributos que tiene la persona que hemos perdido, pero como se le hace a lo que era Ignacio, un amigo. Fíjate, si Ignacio Sánchez Mejía, en vez de haber sido matador de toros,
hubiera sido un militar, un general, un comandante, y hubiera muerto en batalla, el mismo Federico le hubiera hecho esa elegía, pero ahora encaminada al lugar del campo de batalla. Es que fíjate, Carlos, que Ignacio pudo haber sido lo que le diera la gana. Sí. Unamuno tiene una frase que decía, es todo, es más que un hombre, es todo un hombre, ¿no? Y este era el caso de Ignacio. Vamos a ver quién era Ignacio, porque no solamente Federico, sino varios de la generación del 27 le escribieron elegías. Esta es la más lograda, a mi juicio, y bueno, yo me confío de los conocedores, ¿no? Mi juicio está influido por los conocedores. Es la más lograda, es la más bella, es la más emocional, es la más desbordada. Y tiene muchas cosas que son buenas, porque bueno, es la obra cumbre de Federico. Cuando sale Federico con su poema, todas las demás quedan ensombrecidas, ya no hay nada mejor que escribir sobre lo que era Ignacio. Pero hablando de la personalidad rápidamente de Ignacio, decimos, no era hacia un torero, que fue torero, era hacia el amigo. Porque Ignacio tenía una personalidad. Dicen en España, es que ese hombre vale para todo. Dicen, vale para todo, ¿no? Y sí, Ignacio era un hombre que valía para todo. Y de hecho no solamente fue por el torero, corría autos. Sí. Corría autos, fue mecenas de la generación del 27, que esto sea valor, que ya con eso ya fue mucho, ¿me explico? Pero no solamente fue mecenas en la cuestión económica, que lo fue porque fue un hombre generoso, fue un hombre desprendido, fue un hombre que confió en el talento de... Imagínate qué calidad de ser humano debió haber tenido Ignacio. Yo respeto, admiro y le doy mi lealtad absoluta cuando en mi vida encuentro una persona que cree en el talento del otro. Sí. Ignacio era eso. Ignacio creía en el talento de estos jóvenes escritores. Y no solamente eso, era tan gallardo, era tan hombre, era tan simpático y tenía una aura tan grande que él era la amalgama del grupo. Entre escritores es dificilísimo que se lleven bien. Siempre hay los roces del ego personal. Y la generación del 27, él los pudo integrar. Y la generación del 27 se definió, porque hasta lo han mencionado como la generación de la amistad. Sí. Aunque, vamos a ver, no todos eran tan amigos, ¿no? Así que unos eran más amigos de otros, entre ellos había esos ciertos grupos, pero entonces aquí la importancia de la figura de Ignacio es precisamente que él viene con esta frescura, con este ánimo, con esta esencia de ser humano y los une y los armoniza a todos. Él es el que une el grupo, no solamente es cuestión de dinero, que lo fue porque él era muy generoso. Su personalidad le permitió. Sino que su personalidad permitió que se hicieran este tipo de alianzas donde se conocían, donde sabían. Entonces, imagínate nada más de qué personalidad estamos hablando. Y además, no nada más los unió como para reunirse de cuates a las bohemias. Después hubo influencia de entre ellos mismos en su obra. Claro, exacto, sí, o sea, tenían una cuestión productiva, ¿no? Sí. Amigos por conveniencia en algún momento, sí. Una conveniencia intelectual. Crecieron y de aprendizaje, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito que de alguna manera, pues, cumplía con varias funciones esa amistad. Bueno, pues este es Ignacio, es un hombre grande que lo tenía todo, alto, robusto, bien parecido, atractivo, acaudalado. Y si bien no tenía una formación académica muy amplia, porque él terminó su formación preparatoria, ya está muy entrado en años, cuando ya era matador de todos, aunque no tenía una gran formación, amaba la cultura y era entendido. Esa parte es muy bonita porque como él, si no tenía, bueno, sabemos que hay personalidades, como habíamos hablado en alguna vez de Miguel Hernández, que no tenía una formación académica muy amplia, pero aún así entendía perfecto porque era muy ilustrado, porque leía, porque tenía un interés. Pero en el caso de Ignacio, es que tenía interés en todo. Y fíjate, algo curioso, Alberti alguna vez dijo que a él le hubiera gustado ser torero, y a Ignacio Sánchez Mejía le hubiera gustado haber sido poeta. Pues sí, pero no como Alberti. Así estaban las cosas. Sí, exactamente. Entonces, pues este hombrezazo
o sea, lo digo con todo cariño y respeto, este embresazo es de quien se están despidiendo, de a quien están lamentando haber perdido esta generación del 27, ¿no? Y bueno, este poema específicamente, guiado por Ignacio Sánchez Mejía, consta de 4 partes, o sea, Sí. Es un poema largo. Es un poema, es un poema que está constituido por 4 poemas, ¿no? Sí. Es una obra que tiene 4 poemas y cada uno de los 4 poemas pues tiene una estructura, un ritmo diferente, ¿no? Algunos son octasílabos, después cambia a decasílabos, conforme lo va pidiendo el mismo ritmo y la misma madurez, no solamente del literaria, sino hasta del dolor mismo, ¿no? Que va vertiendo. Exacto. Se puede apreciar perfectamente en la primera parte que se titula La acogida y la muerte, todo ese drama y el dolor, pero palpables, lo sientes. Y la segunda parte y la tercera ya va entrando en el convencimiento, en la aceptación de que la lápida está fría, la muerte llegó, te vas y no vas a regresar. En la realidad, ya está despertando en lo real. Pero la primera parte es sumamente dramática. Fíjate que aquí lo que dices, la primera parte, la acogida y la muerte, precisamente ahí es donde va acomodándonos este proceso de duelo, donde nos marca el momento del accidente, ¿no? Sí. Vamos a decir, Ignacio Sánchez Mejía muere, pues cogido por un toro, al hacer una suerte que él tenía muy dominada, y digo, no vamos a hablar de todos, pero él tenía muy dominada esa suerte y sus adversarios le llegaban a decir que hasta era una trampa, ¿no? Como un truco para de lucimiento. Pero entonces tan truco no era. Es decir, tenía un alto nivel de riesgo. Un grado de riesgo muy alto. Claro, que le costó la vida. Lo tenía muy dominado, como saltar en parapente o en paracaídas y no te pase nada. Él tenía muy dominada esa suerte, pero pues nada más era parte del dominio. El adversario, el toro es el no toro, sabía que ni siquiera no reconoce si eres famoso o no eres famoso. Claro. Pues el toro a lo que iba. Exactamente. Y entonces, bueno, aquí nos marca el punto clave del accidente y nos va llevando a esta segunda parte que dices tú, que es esta aceptación de la pérdida, ¿no? Sí. Y desde los primeros versos, que como nos comienza a hablar el poema, dice, a las 5 de la tarde. Es decir, te establece un tiempo. Ajá. Y podremos decir, es que Ignacio murió a las 5. No murió a las 5. Ese fue, vamos a decir, de alguna manera, Lorca marca ese tiempo que reitera en todo este poema para marcarnos que el tiempo queda suspendido. Sí. Pero no es realmente que la acogida hubiera sido a las 5, no lo está hablando de manera literal, ni que la muerte de Ignacio se hubiese dado a esa hora. No, más bien él marca. Por costumbre, en España, las corridas de toros comienzan a las 4 de la tarde. Según el turno de los matadores, dura entre 20 a 25 minutos cada faena. Okay. Aquí, como empieza diciendo que un niño trajo una blanca sábana, se preparaban las cosas para el accidente a las 5 de la tarde, cuando le tocó su turno de entrar al ruedo a lucirse. Fíjate que esta parte es bien bonita porque comienza a darnos escenas como si fueran cinematográficas. Sí. No sé, hasta te vas como imaginando, y ahorita lo que dices, ¿no? A las 5 de la tarde eran las 5 en punto de la tarde. Es decir, todavía tienen la intención de que no te quede de remarcarlo, que claro. No eran las 5:1, ni eran las 4:59, eran las 5 en punto de la tarde. Y entonces empieza el toro, la plaza, la multitud, el niño, y toda esta parte nos va llevando a un ritmo donde se provoca la reiteración del verso. Y este verso es a las 5 de la tarde. Incluso cuando ya ocurrió el accidente, dice, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida. A las 5 de la tarde. Ahí ya nos está hablando, ahí ya nos está hablando de que ya la gangrena estaba latente. Fue una herida fuerte, contaminada,
grave por la situación de que desde el principio el yodo y el cloroformo, porque era lo que se usaba en esa época, todavía no habían las anestesias locales ni de, ahí se acaban de dar cuenta que no era una herida cualquiera. La plaza se cubrió, no quiere decir que la plaza se cubría de yodo totalmente, pero ya ahí la plaza se cubrió de yodo. Y dice, la muerte que se dio, no, puso sus huevos en la herida. O sea, ahí ya estaba naciendo la muerte, la posibilidad de la muerte. Todavía estaba agonizante, pero la impresión de ver tantas sábanas, tantas gasas con yodo para limpiar, para desinfectar la tierra de la arena, pequeñas astillas del cuerno, a eso se refiere con la muerte puso sus huevos a las 5 de la tarde. Entonces, en este primer poema, pues nos va hablando precisamente con esa musicalidad que Lorca tiene manejada y con esta reiteración nos va adentrando a lo que va a pasar, ¿no? Nos va a comenzar a vislumbrar como un escenario muy bello para después darnos de golpe la realidad, que es lo que ya maneja en el segundo poema, que se llama La sangre derramada. Y ahí en La sangre derramada empieza con un lamento. Con un lamento. ¿Qué dice? Lo primero que dice es que no quiero verla. Es decir, ya no está hablando en tercera persona, ya no está narrando. Ya está él tomando, que no quiero verla, o sea, ya no quiero seguir más, ¿no? Es el paso de lo que narró en la enfermería cuando vio que metieron a Ignacio a la enfermería con todo lo que pasó y que le dicen todos afuera, nadie se acerque, y después lo invitan a que pase, ya lo estabilizaron o ya sucedió lo que tenía que suceder y le dicen pásale para que lo veas. Y es cuando dice, no, el shock de que ¿qué voy a ver? Si lo primero que vi no me gustó y me impresionó, ahora ¿qué voy a ver? Es sangre que no quiero verla. Exactamente, entonces ya hay una negación de la realidad. Sí. Comenzamos con el proceso del duelo, lo que decíamos, que no quiero verla, no quiere aceptar la muerte. Y entonces viene otra vez a bajar estas figuras que tenemos ya muy conocidas en Lorca, ¿no? Lo que es la luna, lo que es la sangre. Aparte, aquí de alguna manera sí se ve que es una de las obras que Lorca maneja más símbolos realistas porque efectivamente te va narrando lo que fue sin una descripción. Es decir, Ignacio dejó tal cantidad de sangre en el ruedo que la gente que lo veía decía, es que pareciera que hubiesen destripado un caballo. O sea, era exagerada la cantidad de sangre que estaba en el ruedo. Entonces, pues obviamente que era un elemento que tenía, pero se niega el poeta a decir, a ver la realidad. Sí. Entonces, la sangre paga aquí, dentro de lo taurino, pues se paga el precio. Ser torero es un precio. Es decir, si estás con la latente de que tu vida está en riesgo. Y eso lo sabía Ignacio. Todos los que se dedican a torear ahí, o incluso a deportes extremos, saben que ponen en riesgo su integridad física y su vida. Y entonces yo creo que, bueno, pues ya después que pasa esta negación, pues entonces ahora nos vamos al tercer poema, los vamos a mencionar. Bueno, pero antes de irnos al tercero, aquí ya en este segundo de La sangre derramada, también empieza a imaginar porque ya falleció y entonces empieza a idealizar a Ignacio camino al cielo. En uno de los párrafos dice, por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Ya la tiene bien cargada. Ya. Ahí como que asimiló que ya se va a ir, que ya se murió. Por chulo, que como es por chulo que fuera Ignacio, se murió. Como lo vamos a hacer todos. Y va cargado, y va con toda su muerte a cuestas. Entonces, es súper bonito en ese sentido que te enfrentas a decir, bueno, es que todos vamos a pasar por ahí. Lo querramos o no. Y ahora sí, la tercera parte, que se llama cuerpo presente, ahí es cuando le cayó el 20 y entonces lo vamos a velar y tenemos el cuerpo inerte. Y dice, la piedra es una frente donde los sueños gimen, sin tener agua curva ni cipreses hilados. La piedra es una espada para llevar al tiempo, con árboles de lágrimas
y cintas y planetas. Allá cómo nos cambia el discurso, es decir, ya todo se vuelve más solemne. Más solemne, Sí, más ya espiritual. no es tan desgarrador como al No, principio. ya asimiló que se fue al cielo. Exacto, ya estamos en algo como más litúrgico, ¿no? Como más místico, como este transitar, ¿no? Pero no un cielo religioso, un cielo universo. Sí, y hay otra cosa muy, muy, muy bonita en la parte del poema. Hay una parte donde dice, no quiero que le tapen la cara con pañuelos. Fíjate que hay testimonios a todos los que nos escuchan que efectivamente Ignacio no quiso que le taparan la cara una vez que muriera. Pero eso todavía no es lo más impresionante. A mí lo que me parece muy impresionante es que él no cerró los ojos. Cuando sintió la muerte dejó los ojos abiertos. Y eso también viene plasmado en el poema. Sí, dice, no quiero que le tapen la cara con pañuelos, para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. Es que esa frase es bellísima. Es matona. Es matona. Es bellísima. Es que imagínate tú que alguien diga esto. O sea, estás también se muere el mar. Es que ¿qué hay más grande que el mar? Y a esa figura está igualando a Ignacio. Ignacio era tan grande, era tan bello, era tan fuerte, era tan bravío, era tan, pues también se muere el mar. Y literalmente, actualmente se está muriendo el mar muerto. Bueno, se está secando. Esas son paradojas de la vida. Fíjate, ¿No? sí. Pues bueno, pues después de nosotros no quedará nada. No quedará nada, ni el mar. Y fíjate que eso que tú dices también tiene, bueno, yo no sé muy entendida en ciencias, pero por eso me gusta la literatura. Pero sé que de alguna manera, cuando todo acabara, sí, como que uno de los elementos que se supondría que quedarían en algún momento sería algo relacionado al agua. Ya no porque hablemos. Es lo que domina exactamente. Pero no, también se muere el mar. Sí, una toda la grandeza, total. Toda la simpatía, porque era un hombre simpático, era un hombre desbordado, es que las traía todas muertas. ¿Y cómo no? Llegó con alguna y le recitó medio poema y la mujer ya estaba, pues es que ya el poema era el pretexto. Y no solamente con mujeres, era un atractivo para los mismos hombres de hacer esta amalgama creativa. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues de alguna manera aquí ya Lorca lo convierte en una figura casi religiosa, ¿no? Lo pone casi así como el Cristo andaluz, ¿no? Caído sobre la arena. La verdad es muy bellísimo y tiene muchísimos en esa obra, muchísimos atributos que, fíjate nada más, dice, yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, ¿cómo lo veía reflejado tan varonil? Sí. Los que doman caballos y dominan los ríos. Los hombres que le suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Imagínate qué hombrezazo, porque dominar un caballo es un símbolo sexual, es decir, da una representación de fortaleza, virilidad. ¿No? Es un hombre en caballo y pues, ¿por qué crees que Putin alguna vez salió en el caballo? Claro, porque sabe el significado y el simbolismo de que es ver un hombre bien puesto sobre un caballo. Bueno, pues esto Lorca ya nos lo dice, de los que doman caballos y dominan los ríos. Pero después dice, con la boca llena de sol. ¿Tú te imaginas cómo se encendía la luz cuando Ignacio hablaba? Ay, sí. Es una cosa bellísima. Dice, aquí quiero yo verlos, ¿no? Delante de la piedra, delante de este cuerpo, con las riendas quebradas. Ay, bueno. Aquí dejamos porque nos enrollamos y nos lo ponemos a leerlo todo. Y entonces, bueno, y después vamos a la parte final, la parte también, a mí me parece una de las más bellas. Desde este tercero ya me parece muy bello, donde está cuerpo presente, pero después viene la cuarta parte que se llama alma ausente. Y tiene unos párrafos muy, muy sutiles, lo compara con un universo, con la naturaleza, con todo lo presente, todo lo que él ve que se queda en este mundo terrenal,
ahí lo refleja y ahí lo ve. Habla de que no conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. Fíjate, ya en este poema, ya Ignacio no pertenece a la tierra, ya ¿No? está en otro plano. Sí, Por eso lo sí. relaciona tan fácilmente. Exacto. ¿No Él es? sabe Ajá. que está ahí. Es tanta su grandeza que no se va a perder. Se difuminó por la naturaleza y Exacto. en todas las partes de la naturaleza, ahí está. Dice, no te conoce el lomo de las piedras, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. Para siempre. Ya se resignó. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y monjes agrupados. Pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Para siempre. Sí, Como ahí, todos los ahí muertos. reafirma. Y después lo compara, y dice, como todos los muertos de la tierra. Y se acabó. Fíjate Ahí, que ahí cerró su duelo. aquí la belleza de, bueno, una de las bellezas que yo le veo a este poema es que no le da la esperanza del cielo, de la esperanza de la resurrección, la esperanza de... Lo volvió inmortal porque se quedó en el plano espiritual, en el mundo. Y además lo da a conocer a quienes no lo conocieron porque dice, no te conoce nadie. No, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. La madurez insigne de tu conocimiento. Más. Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca. La tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en hacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Ahí vemos cómo el olvido comienza a hacer su trabajo. No te conoce nadie, ¿no? El olvido comienza a hacer su trabajo. Pero Lorca yo te canto. Pero Lorca combate a través del verso. O sea, esto es bellísimo porque entonces ves como la belleza de la palabra recupera la memoria de alguien, que es al final la reflexión que tenemos el día de hoy en el programa. Es decir, nosotros podemos hoy recordar a Ignacio gracias a Federico. Porque por medio de la palabra, por medio de este verso, por medio del cantor, ¿no? Como les llamaban antes a los poetas, es el cantor el que nos trae la memoria de las hazañas pasadas y de estos guerreros, de estos héroes. Y además, revivir con el poema el drama de su muerte. La poesía nos rescata aquello que la muerte roba, lo va borrando. Qué bonito. Pues sí, ¿no? Entonces, bueno, ya, por eso te digo, Sí. no solamente es elevar a Ignacio como un torero, independientemente de, sí fue torero, pero Ignacio fue torero y fue muchas cosas. Y si hubiera vivido en el tiempo de Cortés, hubiera sido conquistador seguramente. Seguramente. O sea, era muy inquieto, era un hombre tan inquieto, pero lo que tú decías que donde te encantó, canto para luego tu perfil y tu gracia. O sea, no es cualquier persona. No. Tu perfil y tu gracia. Ni es ningún ignorante. La madurez insigne de tu conocimiento. Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca. Porque mira, vamos a ver, así como era de gallardo y todo, sí era generoso, amable, pero también tenía sus enemigos, porque no se puede ser tan perfecto por la vida y andar suelto. Sí. Pero o sea, aquí mismo hay una anécdota que Amorós cuenta sobre él, que cuando Gaona, nuestro ídolo mexicano, declara que él era mejor que Joselito. Y entonces cuando viene Ignacio hacia acá, va con el mismo periódico y dice, bueno, pues tú vas a publicar en este momento que yo soy mejor que Gaona. Y apenas llegué a banderillero de Joselito, ¿no? Como dándole su lugar a aquella figura, como diciendo, no, como que va a ser mejor. ¿Cómo me va a comparar? Pero bueno, lo que queremos reflexionar con esto es cómo le da su lugar, pero no solamente de boca para afuera, porque después cuando llega a la plaza, va con todos los seguidores de Gaona, les brinda el toro y le corta 2 orejas. ¿Y por qué digo todo esto?
Bueno, porque una cosa es brindar el toro, pero si no le cortas las orejas, Sí, la otra es demostrarlo. entonces ahora que ya dijiste, bueno, les brindo el toro y le corto las orejas, pues ese era Ignacio. O sea, Ignacio sí iba de chulitos, iba de, sí, todo lo que tú quieras, pero lo demostraba en la plaza y en todos lados. Es decir, él era un gran serrano en la sierra, dice en alguna otra parte. Es decir, él era lo que tenía que ser donde tenía que serlo. Un gran serrano en la sierra. ¿Y ahí qué nos quiere decir? Que donde estaba se comportaba a la altura del lugar. Y había brindado el toro, pues había que cortarle las orejas. Tenía que cumplir, no podía quedar mal. Y lo hacía. Y entonces, bueno, pues esperamos que un poquito con esta explicación quede más claro, aunque también los invitamos para que por favor visiten, bueno, pues la página de Insta del doctor Vega, porque por ahí va a tener algunos videos donde ya nos va declamando, pues, declamar poema. Este poema en sus 4 partes, ya un poquito musicalizado, algo para poderlo disfrutar. Este es el preámbulo, esta es la introducción. Un poquito para que sepamos la historia y de dónde viene. Y para invitarlos a que los vean y los disfruten tanto como los disfrutamos Claudia y yo. Por eso nos apasionamos al hablar de él. Nos encanta la poesía, nos encanta el arte y bueno, pues estamos felices de la vida y queremos darle las gracias a los que nos inscribieron, pues para felicitarnos por los videos que se han subido y sobre todo, pues que tienen esta intención de querer, pues que les compartamos un poquito de lo que sabemos para poder comprender el entorno del poema. Muchas gracias amigo. Gracias a ti, Clau. Y bueno, pues continuamos aquí en Latidos del Campo.